Lecturas de la 33ª semana del tiempo ordinario, sábado 25 de noviembre de 2023. Dios es un Dios de vivos. Jesús es nuestro Dios vivo. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 13. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió, apesadumbrado, el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta, como la de antes, y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó, de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en tu honor tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá.
Gozaré, Señor, de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo, los hombres se casan y las mujeres toman esposos, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron los escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Martillo de Dios contra los paganos. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo tomó el mando del ejército. Sus hazañas fueron simplemente innumerables. Se cuenta que Judas era llamado Macabeo a causa de la forma de su cabeza, que se parecía a un martillo. Magenek en hebreo o Magabá en arameo. Fue con ese nombre con el que su familia y la resistencia de los israelitas en Tierra Santa pasaron a la historia, y ningún otro podría ser más adecuado, pues fueron verdaderos martillos de Dios contra los paganos. Asumido por Dios en todas sus empresas, Judas Macabeo venció con la fuerza del Altísimo y puso en fuga a sus enemigos. Junto con sus hermanos, derrotó a los sucesivos generales que, enviados por el rey Antíoco, el cual, humillado en su orgullo, murió de tristeza tras conocer que sus tropas habían sido aniquiladas. Después de incontables luchas y dificultades, los macabeos consiguieron por fin romper el dominio de los paganos en su territorio. La religión del verdadero Dios volvió a ser practicada con mucho más fervor que antes, y la tierra de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Aparente desmentido y verdadera victoria. Sin embargo, tras la muerte de Judas, volvieron a surgir apóstatas por todo el territorio de Israel, y levantaron cabezas todos los malhechores. Los judíos renegados proseguían sus maquinaciones, y la perspectiva de una nueva apostasía del pueblo elegido se vislumbraba con claridad en el horizonte.
Ante esto, se podría pensar que la lucha de los macabeos fue noble y heroica, pero inútil. No extirparon la verdadera raíz de la iniquidad, los falsos practicantes de la verdadera religión. Sus vidas habrían sido sacrificadas en pro de la realización fugaz de un sueño de ojos abiertos, condenado a no tener continuidad en el tiempo. ¿Valió la pena tanta fidelidad a una ley que ya estaba olvidada en su nación? ¿Valió la pena tal lealtad a Dios que hacía mucho había sido abandonado por gran parte del pueblo? ¿No habría sido mejor que Matatías y sus descendientes hubieran adoptado una política más conciliadora, cediendo parcialmente a las exigencias del enemigo, en lugar de tratarlo con tanta intransigencia? Dice el poeta Fernando Pessoa que todo vale la pena, y si el alma no es pequeña. Cuando Dios y su ley están en juego, todos los sacrificios, toda la dedicación y toda la constancia se vuelven un deber de justicia. Como Supremo Rey y Señor, tiene derecho a ser alabado y obedecido, aunque eso nos cueste la sangre del cuerpo y la del espíritu. Por haber sido un ejemplo de fidelidad a Dios, en medio de lo absurdo y de la desilusión, los macabeos merecieron brillar en el firmamento de la Iglesia y de la historia. Proclaman por todos los siglos que solo en Él se encuentra la verdadera victoria. Por eso hoy son y siempre serán dignos de nuestra admiración. El Evangelio de hoy nos informa sobre la discusión de los saduceos con Jesús acerca de la fe en la resurrección. Los saduceos eran una élite aristocrática y latifundista y comerciantes. Eran conservadores y no aceptaban la fe en la resurrección. Por esto, para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, contaban casos ficticios para mostrar que la fe en la resurrección llevaría a la persona al absurdo. En el texto, los saduceos tendiendo una trampa a Jesús, basándose en la doctrina de Moisés de que cuando uno muere sin hijos, su hermano ha de casarse y con la viuda para dar sucesión al hermano difunto, critican aquello que nosotros creemos: la muerte, el más allá, el destino de las personas. Es un gran misterio que ni la ciencia ni la razón han desvelado. Es obra total de Dios, que quiere llevar a todas las personas a la plenitud de la vida. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra viviente de la cruz y la resurrección. Pidamos para que nuestra vida siga las huellas del Señor y creamos que en Dios está la vida y de Él viene la vida, porque es un Dios de vivos, y creer en Jesucristo es vivir intensamente la vida y saborearla. ¿Tú crees en la resurrección? Al decir que crees en la resurrección, piensa en algo del pasado, del presente o del futuro. ¿Has tenido en tu vida alguna experiencia de resurrección? Amado Padre, libéranos de nuestra dureza de corazón, de malgastar el seguimiento de Cristo y de su Evangelio. Fortalece nuestra fe en su resurrección. Fortalece nuestra esperanza en su palabra. Fortalece nuestro amor en el amor de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación.
Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.